Un feliz sábado para ti, querido amigo y amiga que nos escuchas en el programa de Zoom TV Latino Culto Divino. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes en un año más aquí desde este estudio compartiendo la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar uno de mis capítulos favoritos de las Sagradas Escrituras. Es un capítulo que ha de alguna manera moldeado y me ha influenciado grandemente en la forma en cómo trabajo y en mi ministerio. Y es el capítulo 58 de Isaías. Quizá tú lo has leído antes, pero queremos estudiar ese capítulo a la luz del fuerte clamor. Como adventistas del séptimo día, conocemos, sabemos y anticipamos el derramamiento de la lluvia tardía. Pero la pregunta es, ¿por qué no ha llegado? ¿Y cómo será la lluvia tardía? ¿Cómo me preparo para eso? Lo veremos de manera práctica en el capítulo 58 del libro de Isaías. Pero antes de comenzar nuestro estudio, quisiera invitarles a que ustedes allí conmigo inclinen su rostro para una palabra de oración. Amoroso Padre Celestial, tú que moras y reinas en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad de entrar en un año más, de compartir tu palabra, de ser partícipe de tu obra. Señor, tú has prometido que cuando tú envías tu palabra, ella no regresa a ti vacía. Y a esta hora, Señor, pido para que esta palabra que se predicará no regrese a ti vacía, pero pueda encontrar oídos receptivos. Que, Señor, el mensaje que vamos a presentar pueda desafiar a cada oyente a vivir una vida más fiel, más de servicio para ti. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Isaías, el capítulo 58, el versículo 1. Isaías, capítulo 58, el versículo 1, donde vemos un clamor. La palabra de Dios nos dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. El capítulo 58 de Isaías comienza con un clamor, con palabras muy fuertes, con una invitación al profeta de parte de Dios a que hable, que clame de voz en cuello, que haga sonar su voz como trompeta. Y el clamor que debía dar era un clamor de una reprensión de pecado. Ahora, déjenme confesarles que llevo yo estudiando el capítulo de Isaías 58 aproximadamente unos 8 años. Y solo hasta hace 2, 3 años atrás es que pude entender cómo todo el capítulo se une. Pues antes, cuando yo lo leía y lo releía, no veía armonía en el capítulo, porque comienza con un clamor, comienza con la descripción de la condición espiritual del pueblo. En un momento vamos a ir allá, pero luego va al aspecto del verdadero ayuno, pero termina con el sábado. Yo recuerdo que cuando era niño, cuando comenzábamos, más o menos cuando comenzábamos el sábado, solíamos leer Isaías 58, 13 y 14. Era una lectura que se hacía en casa. Y yo crecí viendo el capítulo 58 de Isaías como un capítulo que hablaba del sábado. De hecho, nos encanta a nosotros los adventistas el versículo 12, donde se llama a un pueblo a que edifiquen las ruinas antiguas los cimientos de generación en generación. Nosotros nos vemos identificados en el versículo 12
que hemos sido llamados a reparar la brecha, a reparar el portillo, a restaurar y edificar las ruinas antiguas. Pero, ¿qué tiene que ver el resto del capítulo con esto? Vamos entonces primero a analizar que este capítulo está dividido en tres partes principales. Los primeros 5 versículos nos habla de la condición espiritual del pueblo. Versículos del 7 hasta el 12 o hasta el 11 vemos el verdadero ayuno, el ayuno de Dios. Y versículos 12 al 14 encontramos el tema del sábado. Así que esas son las tres partes del capítulo. Pero antes de hablar y entrar en el capítulo, primero hablemos del mensajero. El mensajero aquí es Isaías, el que fue comisionado por Dios para dar un mensaje tan fuerte como el mensaje de Isaías 58. Profeta Isaías. Ahora, ¿por qué quiero detenerme con el mensajero? Porque el versículo 1 es un versículo que le gusta a algunas personas, en especial a aquellos que les gusta reprender el pecado. Hay algunos que sienten que Dios los ha llamado a ese ministerio, a reprender el pecado. Su texto favorito, lo citan comúnmente, es Isaías 58:1, y por eso ellos creen que cualquier cosa mala que viene a la iglesia, cualquier símbolo jesuita que ven por ahí, cualquier lucecita que ven por ahí o cualquiera de esos detallitos que ven por ahí, pues no se pueden callar. Hay que denunciar el pecado porque la Biblia dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Ahora, yo no estoy tratando de decir que nosotros cuando veamos cosas malas, que verdaderamente sean malas, no que es mala en mi imaginación o que es mala para mí, no estoy diciendo que debamos quedarnos callados. Pero primero vamos a mirar cuál era el pecado de este capítulo en el contexto. Yo puedo aplicar este texto a muchas cosas, pero ¿cuál es el pecado que Dios mandó a Isaías a reprender acá? ¿Saben? El mensajero Isaías fue profeta de Dios. Dios lo levanta para que profetice durante un periodo difícil de apostasía en Judá. Él nos dice Isaías capítulo 1, versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Nótese que Isaías es llamado durante el reinado de algunos reyes que fueron buenos, pero también algunos reyes que fueron malos, como en el caso de Acaz, aunque hizo algunas cosas buenas. Jotam fue un rey malo, Usías también, Ezequías fue un buen rey. Ahora, cuando usted estudia la cronología de los reyes, usted notará que durante este periodo es que Israel, es decir, las tribus del norte, van en cautiverio y Judá estaba siguiendo el mismo ejemplo de Israel. Así que Isaías tenía razón suficiente para reprender el pecado. Y nótese que el libro comienza con palabras muy fuertes. Versículo 2 y 3. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y noten el versículo 4, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. La pregunta, ¿palabras duras? Palabras muy duras. Ni siquiera comienza hablando de las cosas buenas que habían en el pueblo. Como Pablo comúnmente hace en sus epístolas, cuando tiene un mensaje duro, primero comienza con lo positivo. Alabo a Dios
y los recuerdo en mis oraciones por sus buenas obras. No. Comienza con un mensaje duro. Pero el profeta Isaías, algunos expertos, algunos eruditos concuerdan que los primeros 5 capítulos de Isaías fueron escritos, ya Isaías había sido llamado al ministerio profético, pero la experiencia de conversión más profunda de Isaías, ¿no? Con esto no quiero decir que cuando fue llamado al ministerio profético no se había convertido, pero el encuentro que cambia la vida de Isaías y que hable más su perspectiva viene en el capítulo 6, donde él tiene la visión de Dios sentado en su trono. Y allí nos dice que él ve en el año en que murió el rey Usías, en el año en que murió su rey, él ve al Señor sentado en su trono. Y ve a los ángeles alabándolo. Y cuando él ve esa visión en el versículo 5 dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La sierva del Señor dice que hasta aquí, hasta este momento, el profeta Isaías había reprendido los pecados del pueblo. Pero en esta visión él se da cuenta que ahora él, en comparación con la majestad de Dios, el profeta Isaías se ve como el pecador que es. Se ve aún más pecador que aquellos a quien él está reprendiendo. Saben, hermanos y amigos, si nosotros dedicásemos más tiempo a mirar el Calvario, a contemplar a Dios sentado en su trono, quien unos días antes había muerto, si nosotros pasásemos más tiempo contemplando la obra de Cristo en el santuario celestial, no tendríamos tiempo para estar mirando los defectos de otro, criticando los defectos de otro, los errores y los pecados, por muy reales que sean, y aparecer ante la comunidad cristiana como el reprensor del pecado. Muchos que hoy tienen el complejo de Elías, o se deleitan en denunciar el pecado. Y cuando uno trata de explicar que mírate sus propios errores, pues siempre dicen, no, es que no podemos, y sacan citas, no podemos nosotros ablandar el mensaje. Y es que, ¿por qué irse al otro extremo? No, cuando se dice que nosotros debemos primero contemplar a Cristo, que es bíblico, Jesús mismo lo dijo, mira primero la viga en tu ojo, luego la paja que hay en el ojo de tu hermano. No estamos diciendo que hay que ignorar la paja del ojo del hermano, porque Jesús dijo, quita primero la viga y luego podrás sacar la paja del hermano. Es decir, Jesús no está diciendo que hay que dejarle la paja en el ojo del hermano. No, Jesús lo que está diciendo es, quita primero tu viga. Isaías vio su viga, vio la viga de su ojo. Y por eso, como había visto la viga de su ojo fue quitada, porque nótese que aquí dice que, note que él siente que él tiene labios inmundos, dice Isaías. ¿Por qué dijo que tenía labios inmundos? Bueno, él había estado reprendiendo al pueblo, pero ahora se da cuenta que sus labios son inmundos. Quizá lo estaba haciendo y fue un mensaje que Dios le dio, y esto no le quita validez al mensaje que Dios le dio, pero quizá lo estaba haciendo no con el verdadero amor. Pero ahora hay una transformación. Y nos dice acá el versículo 6 y 7, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado el altar con unas tenazas y tocando él sobre mi boca, recuerda los labios inmundos, sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
Así que aquí Isaías quita la viga de su ojo. Por eso quería dar este trasfondo, porque el mensaje que encontramos de aquí en adelante es el mensaje de un profeta que, aunque tiene palabras duras para el pueblo, es un profeta que ya ha reconocido que él habita en medio de gente pecadora, que él es el pecador número uno del pueblo de Israel, pero ahora sus labios son tocados con el carbón del altar. Ese carbón que ha sido quemado con el fuego del amor del Calvario. Así que, hermanos, Isaías 58 no es un capítulo para darle bibliazos a la gente. No es un capítulo para coger los libros rojos y el arsenal del espíritu de profecía y simplemente descargarlo sobre el pecador y sobre el hermano que no está siguiendo los consejos de Dios. Isaías 58 es un llamado, una amonestación dura, con amor, a un pueblo complaciente. Entonces hemos visto cuál es el mensajero. Vamos al siguiente punto. Vamos a mirar quiénes son los receptorios o las personas que reciben el mensaje, los recipientes del mensaje, la palabra que estaba tratando de buscar. Versículo 2. Vamos a ver quién es ese pueblo. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Estamos en Isaías 58:2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Qué interesante. ¿Qué tipo de personas son estas? Isaías no le está escribiendo acá a mundanos. Isaías no le está escribiendo acá a gentiles. Isaías le está escribiendo acá a un pueblo que se regocija, que busca a Dios cada día, que quiere conocer sus caminos, que quisiesen obedecer la ley de Dios y como resultado piden justos juicios, quieren acercarse a Dios, quieren hacer justicia. Esto habla como que esta gente buena. ¿Cómo se están acercando a Dios? En el versículo 3 dice, porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Qué están haciendo? Se están afligiendo, están ayunando, están buscando a Dios. Aquí vemos que el pueblo a quien Isaías le escribe es un pueblo que está en una experiencia de religiosidad. Buscan a Dios, les gusta ir a la iglesia, les gusta hacer el culto, les gusta escuchar el culto y están orando. Pero hay un problema con esa oración porque ellos se quejan en el versículo 3 que oran, pero Dios no escucha. Pero ¿cuál es el problema? Si están haciendo todo aparentemente bien. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Dios no escucha? Hace poco estuve en una consejería hacia una persona. Esta persona me decía, siento que Dios no me escucha. Le escucha a los demás, pero a mí no me escucha. ¿Se han sentido así? Dios no te escucha. Bueno, vamos a mirar en el contexto de Isaías 58, en este contexto, por qué Dios no les estaba escuchando. Note lo que estaba pasando con este pueblo. Dicho sea de paso, antes de ir a la condición del pueblo. Aquí está el pueblo y vamos a mirar la condición del pueblo. Déjenme decirles que este capítulo, el capítulo 58, está escrito en el contexto del día de la expiación.
¿Cómo lo sabemos? Bueno, primero comienza en el versículo 1 con un sonido de trompeta. Y ese sonido de trompeta tiene un propósito: anunciar al pueblo su pecado, que era el mismo propósito de la fiesta de las trompetas, 10 días antes del día de la expiación, las cuales llamaban al pueblo a que examinasen su corazón, que confesasen sus pecados para el tiempo, o más bien no tiempo, sino para el día de la expiación que se acercaba. Ese era el propósito de las trompetas. Número 2, aquí nos hablan de un ayuno. Y aunque ayunar era una práctica común en los tiempos bíblicos, había solo un día que Dios requería que se ayunase. Los demás eran opcionales. Y era en el día de la expiación. Solo en ese día se requería que el pueblo ayunase. Y aquí el pueblo está ayunando. Entonces, si este capítulo es escrito en el contexto del día de la expiación, esto debería en nuestra mente hacer una relación con el pueblo adventista del séptimo día que vive en el día antitípico de la expiación. Dicho sea de paso, y aquí está la primera conexión, este pueblo que está viviendo en el día antitípico de expiación es llamado a edificar las ruinas antiguas en el versículo 12. ¿Cuál es la ruina antigua? Una de las ruinas antiguas, el sábado. Entonces, ¿para quién es este mensaje? ¿Es solo para el pueblo en los días del profeta Isaías? Sí, era para ellos, pero también es para nosotros. Manuscrito 36, 1897, Ellen White dice lo siguiente: todo el capítulo, hablando del capítulo 58, se aplica a aquellos que están viviendo en este periodo de la historia de la tierra. Consideren este capítulo atentamente porque se cumplirá. Qué tremenda esa cita. Noten esta otra cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 33. El profeta se dirige a observadores del sábado, no a incrédulos, sino a quienes hacen gran alarde de piedad. Entonces, ¿a quién se dirige él? Se dirige a observadores del sábado. Entonces, nótese que en el versículo 2 y la primera mitad del versículo 3, vemos que el pueblo está buscando a Dios, está orando, está ayunando, Dios no los escucha. Saben que hay una idea errónea en cuanto al ayuno. Y recuerdo cuando era niño y en casa, cuando era un adolescente, en casa mi padre y mi madre practicaban el ayuno de vez en cuando y lo practicaban en ciertas ocasiones. Por ejemplo, si faltaba el dinero, entonces mi papá decía, bueno, vamos a ayunar porque es que tenemos deudas y nos falta dinero, vamos a ayunar para que Dios nos escuche la oración. Es decir, cuando había cualquier necesidad, se ayunaba. Y bueno, yo crecí con esa idea, pero luego más adelante yo decía, bueno, ¿será que entonces Dios, yo tengo que afligirme? ¿Será que tengo que hacer, y me permiten usar esta frase respetuosamente, una huelga de hambre a Dios para que Él entonces me escuche porque me está ignorando? Señor, mírame, acá estoy aguantando hambre, por favor, responde a mi oración. ¿Será que ese es el ayuno? Bueno, parece ser que en eso habían caído también el pueblo de Israel. Pero nótese que estaba pasando eso. He aquí, versículo 3, la segunda mitad, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vosotros vuestros trabajadores, a todos vuestros trabajadores. Versículo 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Cuál era el problema? Dios no está tan satisfecho con los cultos y con las ceremonias. Este pueblo
aunque estaba bien, teóricamente, en su relación vertical con Dios porque estaban haciendo a la letra lo que Dios decía, en su relación horizontal con el prójimo estaban fallando, y para Dios no es suficiente que usted y yo tengamos una abundancia de formas religiosas, pero no tratemos bien a nuestro prójimo. En otras palabras, ellos estaban, mientras ayunaban, tratando mal a su prójimo. En el versículo 2 colocaban su estado de Facebook, colocaban su estado de WhatsApp, su Snapchat, su foto en Instagram, y se muestran en el culto, se muestran en la iglesia. En el versículo 2 se ven cristianos, pero en el versículo 4 es lo que está pasando íntimamente en sus vidas. Mientras que en el versículo 2 hay profesión de religión, en el versículo 4, en sus relaciones interpersonales, están fallando. En el versículo 2, en la iglesia, predican, cantan, tienen corbata, falda, pero el versículo 4 maltrata al esposo, a la esposa, a los hijos. Tiene un carácter que nadie se aguanta. Y aún así siguen siendo celosos con las formas. Celoso con la letra. Les gusta el versículo 1, reprender el pecado. Y lo hacen de tal manera que dice acá que hieren con el puño inicuamente. Y esto no se refiere solamente a que usted va y va a pelear con el hermano y le da un puño. Yo puedo herir con el puño inicuamente cuando señalo, cuando critico. ¿Será que está describiendo esto la condición de alguno de nosotros? ¿Será que estamos nosotros siguiendo el mismo ejemplo en el día de la expiación? Bueno, decimos nosotros, seguimos la reforma pro salud. Hay una cita por ahí donde dice que el verdadero ayuno es abstinencia de los alimentos que sean dañinos y el uso moderado de los alimentos buenos. Y estamos a veces más preocupados por estar saludables y comer bien. De nuevo, no me malentiendan, no estoy diciendo que esto no sea importante, yo mismo sigo en lo mejor posible esos consejos de salud. Pero aquí estoy yendo a la raíz de un problema que para mí es peor que seguir los principios de salud, y es cómo tú estás tratando al prójimo. Me duele ver algunas personas como en las redes sociales, en sus estados, las cosas que publican, donde destruyen la reputación de un hermano, donde hacen comentarios tan cortantes, cuando responden, la forma en cómo responden cuando alguien no está de acuerdo con su posición o la forma en cómo ve las cosas. En este día dice que estaban ayunando, pero para contiendas de todo tipo, las contiendas santas que nos gustan a los adventistas. No, ahí sí no vemos como contiendas, es una contienda santa. Pero a veces terminamos enojados y disgustados con el hermano cuando no ve las cosas como nosotros la vemos. Oh, que hubiese más amor entre el pueblo de Dios para que en medio de nuestras diferencias, estoy hablando de diferencias en cosas que son opinión personal. Oh, que hubiese más amor en medio de nuestras diferencias y que toleráramos nuestras diferencias. Oh, que hubiese de ese espíritu de Cristo que une y que reconcilia. Estos son los recipientes. Ya vimos el mensajero, vimos los recipientes. Veamos ahora cuál es el mensaje. Y aquí sí va a tocar a la mayoría. Porque quizá tú estés diciendo, bien, yo no me peleo con nadie, me la llevo bien con todos.
Nunca pierdo la paciencia, no sufro de mal genio. Pero ahora a partir del versículo 6, el profeta Isaías va a hablar de otra manera en la cual yo maltrato indirectamente al prójimo. Porque recuerden, lo que el capítulo está tratando de denunciar, y este es el pecado que se está denunciando, es el pecado de la religiosidad al descuidar el cristianismo práctico, el amor hacia el hermano. Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Ellos creyeron, como muchos creen hoy, que el cristianismo, que la religiosidad solo se basa en tener la doctrina correcta, en ir a la iglesia, seguir todos los cultos y las formas. ¿Y sabe qué está pasando muchas veces? Y en especial pasa mucho en los grupos que dicen ser grupos de verdad presente. Les encanta debatir, les encanta el estudio doctrinal, pero no hacen obra misionera. No crecen. Háblenles, vamos a hacer obra misionera, vamos a visitar a los pobres. Vamos a hacerle comida a esta familia ya que no tienen nada que comer. No. Sacan el cuerpo. Y esos grupos, he tenido que ver varios grupos menguar y desaparecer, porque no crecieron, porque no hacían obra misionera, porque no ministraban las necesidades de otros. La religión para ellos era simplemente discutir todo el tiempo temas bíblicos. Y no quiero decir que sea malo discutir temas bíblicos. Incluso puede ser hasta temas buenos. En cierta ocasión conocí un grupo que se dividió porque unos hermanos pensaban y decían, no, Jesús está sentado en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Otros decían, no, Él está parado en el santuario celestial. Y entonces gastaron horas y horas en esa discusión. ¿Qué diferencia hay si está parado o sentado? Si tú crees que está parado, si yo creo que está sentado, lo que me importa es que Él está intercediendo por mí, que me ama y que está siempre allí para perdonar mis pecados. Amén. Este es uno de los ejemplos de muchos casos que estamos viendo en el día de hoy. Los que entren en esta obra, ¿qué pasará? Noten esa promesa tan poderosa, versículo 8, Isaías 58, versículo 8. Entonces, o sea, como resultado, cuando nosotros hagamos lo que se nos dice en el versículo 6 y 7, cuando coloquemos la fe que profesamos en práctica, ¿qué pasará? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación. En otras versiones dice tu sanidad se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Versículo 9. Entonces invocarás y ¿qué pasará? Y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. ¿Por qué Dios no estaba escuchando al pueblo? ¿Por qué? Porque no estaba amando a su prójimo. Porque directa e indirectamente había un maltrato hacia el prójimo. Yo puedo decir, yo no me impaciento, no trato mal a nadie. ¿Qué estás haciendo por el prójimo? Hablar de eso, hablar de meter a un desconocido en la casa hoy en esta cultura es ofensivo. Y más aquí en Estados Unidos.
todo el mundo anda con su privacidad. La privacidad, la privacidad. No quiero decir con esto no quiero decir con esto y no quiero ignorar que hayan peligros. Pero aún así, esto no quita nuestra obligación. No quita nuestra obligación de ayudar al necesitado, al huérfano, al pobre. Y esto no solamente se limita a ellos. Hoy hay personas, aquí habla de los quebrantados. Saben que la enfermedad mental se está convirtiendo en la enfermedad número 1 en el mundo. Y cuando hablo de la enfermedad mental, no estoy hablando solo de la demencia, sino que estamos hablando de cualquier problema emocional, como la depresión, la ansiedad, la bipolaridad, la esquizofrenia, todos esos problemas emocionales, de personalidad, de adicciones. Problema número 1, ¿qué estamos haciendo por esa gente? ¿Qué estamos haciendo por los drogadictos? ¿Qué estamos haciendo por las meretrices, las prostitutas? ¿Qué estamos haciendo por los que están en la cárcel? ¿Qué estamos haciendo por los refugiados, los desplazados? ¿Qué estamos haciendo allí? Aquellos inmigrantes que están en esa frontera entre Estados Unidos y México. O los muchos venezolanos que se encuentran en Colombia y en toda Sudamérica. O los sirios y los ucranianos allá en Europa. ¿Qué estamos haciendo por esas personas? ¿Qué estamos haciendo nosotros por aquellas madres solteras que luchan por educar y criar a sus hijos? ¿Qué estamos haciendo nosotros por aquellos niños que han sido abandonados o han quedado huérfanos debido a la muerte de sus padres? Pero estamos bien en nuestras casas. Estamos tranquilos. Saben, yo les voy a confesar algo. Yo no estoy todavía al nivel de Isaías 58. No estoy al nivel de Isaías 58 y hay algo que me pesa cada noche. Ahora estamos aquí en invierno. Hace frío. Y en nuestra casa, pues tenemos una casa calientita, tenemos agua caliente. Y cuando yo disfruto de las comodidades de mi hogar, me pesa un sentimiento de culpa. Yo digo, a esta hora hay gente afuera. Hay gente afuera que está pasando frío y no tiene el privilegio de tener una ducha caliente para bañarse. O que pudiese yo traer y tener un lugar más amplio para ellos. A veces con tanta gente salgo a veces, aquí en California hay muchos homeless, mucha gente en la calle. Y miramos tantos y a veces parecen tantos que es insignificante lo que uno hace. El diciembre anterior, este diciembre no lo hicimos porque estuve viajando, no pasé la Navidad ni el Año Nuevo en casa. Mi esposa y yo decidimos hacer algo. Y la gente en la Navidad intercambia sus regalos y todo eso, ¿saben? No creo que eso esté malo, pero nosotros deberíamos seguir más estrictamente el consejo del Espíritu de Profecía. Si quiere tener su árbol, eso se lo dejo a su conciencia. Pero ¿por qué más bien no invertir en cosas que van a ayudar al prójimo? ¿Por qué no hacer? Yo no he conocido la primera familia que haga esto. Lo que Jesús dijo, cuando inviten a alguien a cenar, no inviten al conocido, al amigo, porque ese te va a volver a invitar a ti. Invita al publicano, invita al pecador, invita a la prostituta, porque ellos no podrán recompensarte. ¿Quién hizo una cena de Navidad para esa gente? ¿Quién hizo una cena de Navidad para ellos? Recuerdo a mi esposa, eso fue lo que nosotros hicimos la Navidad pasada. Ahí cerca donde vivíamos, había un campo abierto grande donde había muchas carpas, gente que vivía en la calle. Recuerdo que les hicimos sándwich, le hicimos varias cosas a ellos. Fuimos, oramos, les dimos esa deliciosa comida.
Les compartimos un libro. Y se nos acabó rápido y luego íbamos en el carro y vimos más, veíamos más y veíamos más y nosotros decíamos, son demasiados. Por eso cada uno debe estar en la tarea de amar al prójimo. Déjenme leerles algunas citas. Estas citas para mí son muy dicientes. Yo espero que nosotros podamos leerlas y podamos recibirlas con un corazón abierto en el Espíritu. Dice, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, la página 574. Si descuidamos los casos de los necesitados y desafortunados, cuya situación viene a nuestro conocimiento, no importa quiénes puedan ser, no tenemos seguridad de la vida eterna porque no satisfacemos las demandas que Dios nos hace. ¡Qué tremenda cita, hermanos! ¿Es esto de salvación? Me atrevo a decirte, con la autoridad que me da la inspiración, que aquel que no está involucrado en la obra para los necesitados y desafortunados no se va a salvar, se va a perder. Así de sencillo. Qué interesante que en la parábola de los ovejas y los cabritos, cuando Jesús llama a las naciones y divide unos a la derecha, otros a la izquierda, Jesús no les pregunta, ¿cuántos sábados guardaste? Jesús no les pregunta, ¿cuánta diezmo dieron? Pero Jesús les pregunta o les dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve desnudo, me cubriste. En la cárcel me visitaste. Enfermo, fuiste a mí. Jesús les pregunta cosas que demuestran el verdadero cristianismo. Y con esto no estamos diciendo que es que la ley no importa, porque vamos a mirar en el capítulo 58 que el sábado está íntimamente relacionado con esta obra. De hecho, me adelanto, el corazón del sábado es esto. Aquel que no hace esta obra no está guardando el sábado. Y Jesús nos dio el ejemplo de qué hacer en sábado. ¿Qué hacía en sábado Jesús? Qué interesante, 6 milagros de sanación de Jesús en sábado. Dio vista, enderezó a los encorvados, sanó a un paralítico, sanó la mano seca de alguien. Qué interesante, muy parecido a lo que vemos acá, la descripción que vemos en Isaías 58. El corazón del mensaje sabático es benevolencia práctica. Eso es el sábado, hermanos. O sea que el que hace esto estará guardando el sábado. Y por eso algunos, y la sierva del Señor comenta en el deseo de todas las gentes en la parábola de las ovejas y los cabritos. Ella dice que muchas de estas personas quizá eran paganas o no guardaban el día sábado, pero se van a sorprender cuando escuchen esas palabras del Salvador. Pero serán salvas porque esos hechos, esas obras demuestran que tenían una fe genuina y estaban, aunque no guardaban el sábado, en el día que era, tenían el espíritu sabático, y si hubiesen recibido la luz del sábado, hubiesen guardado el sábado, porque sus obras demostraban que participaban del verdadero espíritu sabático. Yo no seré salvo porque guardo el día correcto. Yo seré salvo porque tengo el espíritu correcto. Y estos paganos de la parábola de las ovejas y los cabritos, estos que son recomendados por Dios, son felicitados por Jesús, estos tenían el verdadero espíritu sabático, el verdadero espíritu de la ley. El corazón de la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando nosotros trabajamos por otros,
los más beneficiados somos nosotros mismos. El remedio para cualquier enfermedad física, emocional o mental es hacer el bien a otros. Porque el que hace esto, el versículo 8 dice, tu sanidad se dejará ver pronto, se engordarán tus huesos, dice, y el resultado es, nacerá tu luz como el alba. Ahí está el fuerte clamor. En Apocalipsis 18:1, el apóstol Juan vio un ángel poderoso descender del cielo y la tierra fue alumbrada con su gloria. Yo les hago una pregunta, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su carácter. Y sabemos que el fuerte clamor se dará bajo la poderosa influencia del Espíritu Santo. Y será similar a lo que sucedió cuando se derramó la lluvia temprana en el Pentecostés. Y tenemos una evidencia de cuál fue ese fuerte clamor. Hemos pensado que el fuerte clamor es solamente proclamación. Hoy como adventistas nos hemos vuelto buenos en las predicaciones. Y hoy hay sermones por todas partes. Hasta este es uno de ellos. ¿Saben? Lo más fácil en mi ministerio. Hoy alguien se acercó de nuestra iglesia, nos preguntó, ¿qué es lo más difícil de ser pastor? ¿Es preparar los sermones? Estábamos con un pastor allí, el pastor titular de la iglesia, y él y yo respondimos sin ponernos de acuerdo, lo más fácil es preparar un sermón, lo más difícil es el trato con las personas. Lo más difícil es poner en práctica esto, porque es que ahí es donde se ve el verdadero cristianismo. El fuerte pregón no va a ser solo predicación. Note cómo lo dije, no va a ser solo predicación. ¿Va a haber predicación? Sí. ¿Va a haber proclamación? Sí. A gran voz, dicen primero, segundo y tercer ángel. Pero la predicación sola no va a convencer a la gente, sino va acompañada de actos prácticos. Isaías 58 podríamos decir que es el capítulo del médico misionero. Esto es obra médico-misionera. Obra médico, algunas personas dicen, bueno, nunca he ido en vida sana, no sé cómo hacer obra médico-misionera. Si tú nunca has ido en vida sana, tú puedes ser un médico misionero. Porque darle agua al sediento no es difícil. No necesitas ir a un vida sana para eso. Darle de comer al hambriento, no necesitas ir a un vida sana para eso. Si sabe de plomería y el vecino que es pobre tiene un filtro ahí en su casa, tiene una fuga de agua del desagüe y tú puedes hacer ese trabajo, ve y haz eso. Si la vecina es una abuelita viuda y no tiene nadie que le corte el césped y tú puedes hacerlo, ve, ahí estás haciendo obra médico-misionera. Porque la obra médico-misionera es la restauración de física, mental, emocional, espiritual del ser humano. Cualquier cosa que se haga para aliviar el sufrimiento humano en todas las áreas, estamos haciendo obra médico-misionera. De hecho, la sierva del Señor dice, noten la relación ahora con el sábado. Nos dicen Testimonios para la Iglesia, tomo 6, la página 267. No puedo instar demasiado a todos los miembros de nuestras iglesias, a los que son verdaderos misioneros, a los que creen el mensaje del tercer ángel, a los que respetan la santidad del sábado. Esto suena como adventistas del séptimo día, ¿cierto? Claro que sí. Para que consideren el mensaje del capítulo 58 de Isaías. La obra de beneficencia ordenada en dicho capítulo es la que Dios requiere que su pueblo haga en este tiempo. ¿Quién requiere eso? Dios. ¿Qué obra? La de ordenada en ese capítulo. Es una obra señalada por Él. No nos deja en dudas en cuanto al lugar donde se aplica el mensaje y al tiempo de su cumplimiento, porque leemos, y ella cita el versículo 12, donde dice que repararemos las ruinas antiguas.
Es decir, ese es el tiempo en que más se aplica este capítulo. De este modo, la verdadera obra médico-misionera está inseparablemente vinculada con la observancia de los mandamientos de Dios, entre los cuales se menciona especialmente el sábado, puesto que es el gran monumento recordativo de la obra creadora de Dios. Ahora, no pierdan esto que vamos a leer aquí. Su observancia, dice, se vincula con la obra de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Este es el corazón del sábado. Su observancia se vincula con la obra de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Este es el ministerio que el pueblo de Dios debe realizar en algo que debidamente cumplido impartirá abundantes bendiciones a la iglesia. También en el mismo libro, la página 289 dice: la unión que debe existir entre la obra misionera médica y el ministerio está claramente delineada en el capítulo 58 de Isaías. Hay sabiduría y bendición para los que se ocupan en la obra presentada allí. Este capítulo es explícito y contiene suficiente luz para iluminar a cualquiera que desea hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos que en los versículos 6 al 11, nosotros vemos que aquí está el método. ¿Cuál es el método? El método es aliviar las necesidades de la humanidad. Pero en los versículos 12 al 14 está el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El sábado. Y en el contexto escatológico nuestro, el mensaje de los 3 ángeles. Ahora déjenme hablarles a aquellos que están involucrados en la obra social. Y vamos a corregir otro extremo. Hay algunos que les encanta este tipo de obra, la obra social, pero se quedan allí. Y les da miedo ofrecerle estudios bíblicos a la persona a quien están sirviendo. En cierto lugar en Colombia me enteré un caso de una familia que la estaban visitando por años y le dieron clases de cocina, seminarios de salud, le enseñaron hidroterapia, masaje. 5 años nunca le habían ofrecido un estudio bíblico. No. Y entonces yo pregunté, no, es que esa obra la hace el Espíritu Santo. Sí, pero es que nosotros somos agentes, nosotros invitamos y le damos la oportunidad al Espíritu Santo a que Él convenza a la persona. Si nos quedamos solamente con la obra de beneficencia de los versículos 6 al 11, pues eso lo está haciendo mucha gente. Hay muchas entidades de caridad que hacen eso. No somos los únicos. Pero lo que marcará la diferencia es si damos el mensaje. Por eso dice el versículo 12 al 14, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo, del día sábado, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Noten qué poderosa esa promesa. Entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Cuál es la heredad de Jacob tu padre? ¿Qué fue lo que le prometió Dios a Jacob? Dios a Jacob le prometió la tierra de Canaán, le prometió la tierra nueva, la Canaán celestial, y esa es la heredad que nosotros se nos promete hoy. El mensaje del sábado. Por eso la cita que leímos en este capítulo dice, vemos la unión entre la obra misionera médica y el ministerio, es decir, la obra pastoral, la obra de la predicación, la obra donde se comparte el mensaje. Vemos entonces versículos 6 al 11, la mano.
versículos 12 al 14, el mensaje. Muchos vidas sanas creo que en esto están un poco cojos, porque sí, se han hecho expertos en la obra de la salud, pero hay poco o nada de prédica y de mensaje sólido. Y no nos olvidemos que es la Biblia la base de la verdadera educación. La sierva del Señor dice, hay muchas verdades preciosas en la palabra de Dios, pero es verdad presente lo que el pueblo necesita. Entonces, mientras hagamos una cosa, no dejemos de hacer la otra. Los misioneros que salen de estas escuelas deberían salir preparados, aun si el llamado pastoral, aun si el llamado a ser obrero bíblico no sea el de ellos, deben salir sólidos en la palabra. Porque si se nos llama a hacer la obra de Isaías 58, debemos ser completos en todo lo que hagamos. Déjeme terminar con esta cita para hacer un llamado. Nos dice la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 102, hemos llegado al tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra misionera médica. ¿Cuántos miembros? ¿Solo los doctores, los enfermeros? No, cada miembro. Este mundo se parece a un hospital lleno de víctimas de enfermedades físicas y espirituales. Por todas partes hay gente que muere por carecer del conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas. Es necesario que los miembros de la iglesia despierten y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades. La pregunta es, ¿te apuntas a este llamado? ¿Aceptas este llamado? ¿Dirás como Isaías, he aquí envíame a mí? ¿O seguiremos en la comodidad de nuestro egoísmo? Si creemos que Jesús viene pronto, hagamos lo que tenemos que hacer, no porque esto nos salva, sino porque amamos a Jesús, porque es nuestra respuesta de amor hacia Él. Y la promesa es que nuestras oraciones serán escuchadas, que nuestros huesos serán engordados, que la justicia de Cristo irá delante de nosotros y que seremos la luz del mundo. Vamos a orar, querido Dios. Gracias por este mensaje. Ayúdanos a hacer luz para un mundo que perece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.